Buenos días, hermanos, Dios los bendiga. Dice en el Evangelio, en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y esta expresión del apóstol Pablo es interesante porque él, de ser un perseguidor de la iglesia, que es lo que estamos leyendo justamente en este pasaje, vino a ser uno de los seguidores más fervientes del Señor Jesucristo. Fue un seguidor que, pues ahora sí que traspasó fronteras y predicó el evangelio a una gran cantidad de personas y de naciones. Él, dentro de esta situación que él vivió cuando el Señor Jesucristo le habla y que le dice: ¿qué quieres que yo haga, Señor? Él entendió el mensaje, y fue tanto lo que él hizo de seguir al Señor Jesucristo, que él escribe, entre otras, la epístola a los Romanos. Y yo quisiera recordar justamente eso. En la epístola a los Romanos hay una serie de versículos que nos llevan a conocer al Señor Jesucristo, y él es conocido como el camino romano a la salvación. Y el apóstol Pablo, para poder llegar a donde llegó, fue porque él fue un convencido de la palabra de Dios. Él era, sabemos que él era de ese fariseo de fariseos, hebreo de hebreos, etcétera. Y dentro de eso él conocía muy bien la palabra de Dios, y conocía que él necesitaba obedecer la ley. Y él, al conocer esto, y que se le aparece el Señor Jesucristo, y después de toda la revelación que él tuvo, si ustedes se recuerdan, él llevó un tiempo, un periodo de preparación por cerca de 3 años. Antes de él continuar, él se apartó y estuvo recibiendo las instrucciones del Señor, y después de eso, él, convencido, empezó a predicar el evangelio del Señor Jesucristo. Y dentro del camino a la salvación que habla en el libro de los Romanos, él escribe cosas muy importantes. Dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso dice en Romanos 3:23. Y luego en Romanos 3:10 dice: no hay justo ni a uno, no. Todos están destituidos. Y en Romanos 6:23 dice: mas la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y luego el apóstol escribe unas palabras realmente maravillosas, que yo creo que fueron de lo que él más confiado, más convencido de lo que el Señor tenía para él. Dice, él escribe: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. El apóstol Pablo sabía que él tenía que cumplir la ley, y sabía que, de acuerdo al libro de Isaías, dice: no hay paz para el impío. Entonces, el apóstol Pablo, cuando él entiende que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo vino no solamente a salvarlo a él, sino a todo el mundo, él escribe estas palabras. Pero saben, todo esto requiere una respuesta por parte de nosotros. Así como él le dijo al Señor: bueno, ¿qué quieres que yo haga? Así también es necesario que nosotros expresemos nuestra respuesta a Dios. Y dice también
aquí mismo en esta epístola a los Romanos, en donde debemos nosotros dar una respuesta a llamado de Dios. Y dice aquí en Romanos capítulo 10, versículo 9, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que en esta mañana yo te invito a que así como el apóstol Pablo entendió el mensaje de salvación y él le dijo al Señor, bien, ¿qué quieres que yo haga? También en esta mañana, si tú has detenido tu pie y no has confesado que Jesús es el Señor, ahorita es el momento de hacerlo para poder continuar con nuestro mensaje que tiene que ver con algo que, pues para poder ser colaboradores de Dios necesitamos ser convencidos de la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Así que vamos a orar para que el Señor nos dirija. Nuestro amado Dios, en esta mañana te damos gracias por el privilegio que nos das de poder estar en tu casa. Gracias, Señor, porque sabemos que tú eres quien pone en nosotros tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. Y en esta mañana, antes de continuar, mi Dios, quisiéramos preguntar si hay aquí alguien en este lugar que diga, Señor, yo no he confesado que tú eres el Señor y quiero confesarlo, quiero decir que tú eres mi Señor y que reconozco que soy un pecador y arrepentido voy a tus pies, Señor, para que de la manera que, como lo hizo el apóstol Pablo, también nosotros podamos decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y bueno, cada quien conoce el corazón, así que yo te invito en esta mañana que si hay esa decisión por parte tuya, lo hagas y no lo retardes ese tiempo. No retardes ya más ese tiempo, ese momento para decirle al Señor, sí, Señor, aquí estoy, reconozco que soy un pecador y que te necesito como mi Señor y como mi Salvador. Si hay alguien que lo haya hecho para la gloria de Dios, y mi Dios, te pido que en esta mañana que tú dirijas, Señor, este mensaje y que nos ayude para comprender y para tomar acción, Señor, en cuanto a lo que tú quieres para cada uno de nosotros. En el nombre precioso de mi Señor y Salvador Jesucristo. Amén. 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 Muy bien. En días pasados he estado compartiendo sobre la carta a los Corintios, que podría decirse, pues ya habrá tiempo de explicar la diferencia entre la carta y las epístolas, ¿verdad? Pero aquí es la primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. Y habíamos visto en esta carta, lo que habíamos comentado es de que Corinto era una ciudad muy importante que estaba al norte del sur de Grecia, al norte, en un istmo al norte, en el sur de Grecia, como que al norte y el sur no, ¿verdad? O sea, estaba Corinto al norte de un istmo en el sur de Grecia. Y que era una importante ciudad, como era un istmo el que estaba ahí atravesado, entonces pues había mucho movimiento, había una gran actividad económica en todo ese lugar, y por supuesto también había, pues como eran los griegos, sabemos que había una cultura griega muy importante y estaba todo aquello, digamos que con mucha actividad. Y dentro de todo eso, el apóstol Pablo estuvo ahí, en el libro de los Hechos nos lo dice, estuvo 1 año y medio predicando la palabra de Dios. Y en esta visita que él hace, pues estuvo compartiéndoles. Y más adelante vemos cómo él recibió una carta donde le dice Chloe que había problemas en la iglesia. Entonces el propósito de esta epístola es el de buscar arreglar esos problemas que se estaban presentando en la iglesia. Entonces, viendo esto también, en mi mensaje anterior estuve compartiendo sobre el llamado de Abraham, que fue un llamado con un propósito. Y el propósito por el cual Dios llamó a Abraham es de que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Sin embargo, esa promesa que Dios le da a Abraham tarda un tiempo en llegar. Y si se recuerdan, pues Abraham se adelantó a los propósitos de Dios
Él tuvo un hijo con Agar, consecuencias sabemos qué pasó con eso, tuvo ese muchacho, es el que estaba, ahora pues todo lo que es los árabes, ¿no? Es una cosa tremenda que está por allá. Y yo creo que lo que le pasó a Abraham fue que tuvo una duda, dijo, bueno, pues ¿cómo irá a ser esa promesa? Pues si Dios no me dice, entonces esas dudas que hay a veces en nuestra fe y que impiden que nosotros podamos seguir avanzando y que cometemos a veces errores o diferentes situaciones que hace que nuestra fe flaquee, que nuestra fe disminuya. Hace un momento estábamos cantando un canto basado aunque la higuera no florezca, etcétera, como dice Habacuc 3:17, en donde nosotros podemos decir, dice Habacuc, que dice, no importa cuál sea mi situación, yo como quiera voy a seguir adelante, voy a seguir al Señor. Tal vez nosotros podamos estar viviendo por situaciones difíciles, tal vez yo pueda estar pasando por una situación en la cual no puedo salir adelante y puedo tener dudas y decir, Señor, ¿dónde estás? ¿Qué está pasando? Pero saben, siempre habrá alguien que esté en una peor situación que la de nosotros. ¿Y saben cuál es esa situación que pueda estar pasando una persona peor que nosotros? Es que esa persona no tenga al Señor y que su destino vaya a ser el infierno. Y Dios nos invita a que veamos que esas personas están alejados de Dios, esas personas que tienen más problemas que nosotros, porque finalmente nosotros sabemos que independientemente de lo que pueda estarmos pasando, tenemos una esperanza en el Señor Jesucristo. Pero hay muchas personas que no la tienen. Y Dios nos invita a que hablemos del Señor Jesucristo. Porque recuerden que aquellos que no tienen a Cristo están separados de Dios, alejados de nuestro Señor, y es el propósito de que nosotros busquemos honrar al Señor. Entonces, aquí el propósito, o bueno, el mensaje de esta mañana es una invitación a ser colaboradores de Dios. Y Pablo, dentro de lo que hemos visto, repitiendo un poco lo que decía en un principio, Pablo habla sobre ese informe que recibió de Chloe, que dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Chloe, que hay entre vosotros contiendas. Y después de eso, el apóstol Pablo hace como que un paréntesis y empieza a hablar sobre las cosas espirituales. Si se recuerdan, dentro de lo que estuvimos viendo, habla del poder y la sabiduría de Dios, habla de lo que es la revelación del Espíritu de Dios, que fue lo que estuvimos comentando en las ocasiones anteriores. Y ahorita lo que Dios nos invita es a ver esta parte que les digo, donde Pablo se enfoca. Vamos a ver del capítulo 3, del versículo 1 al 9, la parte de colaboradores de Dios. Y quisiera que viéramos un poquito lo que es un colaborador. La palabra colaborar viene del latín collaborare y significa trabajar juntos en un proyecto. La palabra colaborador se define, viene de 3 raíces griegas, de sunergos, que es ayudador, colaborador asociado, de sun, que es conmigo, compañero, y de ergón, que es una obra, hecho o trabajo. Así que, en general, colaborador es la persona que ayuda a otro. Si ustedes buscan ahí en el internet lo que dice colaborador o colaborar, dice, podemos decir que un colaborador es una persona que realiza un aporte personal, fíjense qué interesante, de manera voluntaria, donde no existe relación de subordinación o dependencia respecto de otra persona. Por supuesto que en nuestro caso nosotros tenemos una autoridad máxima, o sea, nosotros vamos a trabajar para Dios y vamos a estar supeditados a lo que diga su palabra. Y dentro de lo que diga su palabra también estamos dentro de una, digamos, la autoridad de la iglesia, ¿sí? O sea, vamos a trabajar, vamos a colaborar con Dios, pero dentro de un marco establecido donde estamos aquí en la iglesia, buscando la gloria de Dios en medio de todo esto. Entonces, si vamos a 1 Corintios capítulo 2, voy a leer desde el versículo 14, aunque me voy a centrar en el 1 al 9 del 3, pero sí quisiera que viéramos un contraste bien interesante que se presenta al momento de leerlo, porque tal vez
nosotros si lo leemos en forma independiente, un capítulo, luego otro capítulo, tal vez no alcancemos a ver una parte importante que dice aquí. Así que dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿o no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Amén, gracias a Dios por su palabra. Entonces aquí vemos algo importante, digamos que ese conector, de manera que es un conector de finalidad, de manera que nos está diciendo, dice, no les puede hablar como espirituales. Aquí podríamos entrar en algún tipo de diferencias al hablar de la palabra carnales. En otra versión habla, son inmaduros. Y yo creo que sería adecuado hablar de esa manera. Son inmaduros en la fe. Aún no han crecido lo suficiente y tienen que ir buscando la forma en la cual nosotros entremos a servirle al Señor. Tenemos que estar agarrados de la mano de Dios para poder ser colaboradores. Y les digo, tenemos que estar agarrados de Dios porque a mí no se me olvida aquella ocasión, hace ya algunos años, en donde estábamos repartiendo folletos, el grupo de jóvenes, y a una de las muchachas que estaba repartiendo un folleto, un señor le agarró el folleto y lo rompió y hagan de cuenta que le agarra el folletito y se lo tira en la cabeza. Una persona, y ella se sintió impactada por lo que le pasó. Por supuesto, cualquiera se va a sentir impactado y puede uno decir, no, pues, no, mejor ya así le dejo, ¿no? Pero no, gracias a Dios que seguimos, en aquel entonces pudimos continuar predicando la palabra de Dios. Así que, una de las cosas importantes que nos está diciendo en este pasaje es que nosotros debemos buscar, para poder ser colaboradores de Dios, debemos buscar crecer en su gracia y en su conocimiento. Debemos crecer en su gracia y en su conocimiento. No nos podemos quedar estancados. Lo que dice ahí el apóstol Pablo es que tengo que darle necesidad de leche. Así como, imagínense ustedes a un gatito o un becerrito que está chiquito y que tienen que darle con un biberón la leche, porque solo no se la puede tomar. O a un niño, un bebé, le das su biberón y llega, cuando son recién nacidos, bueno, si está con la mamá, qué padre, pero a veces no, tienen necesidad de darles biberón. ¿Y qué hacen? Lo agarran y se lo ponen y le dan su biberón al bebé. El bebé empieza a crecer y poco a poquito ese bebé ya agarra el biberón con sus manos. Ya no necesitas tener. Yo me acuerdo mucho de Ana, de mi hija, que cuando estaba con ella era buena para la leche. Agarraba uno y ¡pah!, lo aventaba. El otro, el siguiente, pero ella podía hacerlo y empezó a crecer. Y así nos dice el Señor que debemos ir buscando crecer, y nuestro alimento, en lugar de ser leche, va a ser algo sólido. Por eso es que en Efesios
capítulo 4, versículo 11 al 16, dice que Él, dice aquí, Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Al final de cuentas, lo que necesitamos hacer nosotros es vamos a estar creciendo para edificarnos en amor. La única forma de podernos edificar y la única forma de poder mostrarnos amor es cuando estamos aquí. Cuando estamos aquí reunidos, donde unos a otros nos estamos ayudando. Vieran qué hermoso tiempo pasamos los jueves. Los hermanos que venimos, yo los invito, este año ya no, pero el próximo año yo invito a los varones a que vengan. Compartimos un tiempo delicioso, los hermanos, donde no hay, aquí ahora sí que todos somos colaboradores, no hay nadie más que otro, todos somos iguales. Y escucha, lo mismo dice, da su opinión Fer, que Víctor, que Javier, que Martín, y ahí estamos, y estamos aprendiendo y creciendo en la obra del Señor. Y Dios quiere que eso hagamos, que busquemos crecer en su gracia. Ahora, también para poder hacerlo tenemos que obedecer a su palabra. En Hechos 5:29 dice, bueno, que voy a obedecer primero ¿a quién? ¿Se acuerdan? Debemos obedecer primero, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es una parte importante en donde nosotros busquemos obedecer al Señor. Hay un contraste, porque antes de nosotros conocer al Señor Jesucristo, éramos hijos de la desobediencia, donde estábamos buscando hacer lo que a nosotros nos agradara, donde hubiera el deleite del pecado. Pero ahora Dios quiere que hagamos lo contrario. Miren, en 1 de Juan capítulo 5, si quieren ir ahí, 1 de Juan capítulo 5, versículo 1 al 5, lo vamos a leer. 1 de Juan. Dios dice que nosotros debemos de obedecer. Dice, todo aquel, 1 de Juan capítulo 5, versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos y obedecemos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guarden sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Y eso es justamente lo que el apóstol Pablo creyó. Cuando él ve que es tirado ahí, cuando el caballo ve aquella luz y que es tirado y que dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y después de recibir la palabra de Dios, él entendió. Y es la fe que va a vencer al mundo. Gracias a Dios por esos hermanos, no solamente el apóstol Pablo, todos aquellos que estuvieron predicando su palabra, y por medio de aquellos 12, esto ha crecido. Aunque aún hay mucho por hacer, como decía ahorita Fer, en 100 millones de hindús, creo que, ¿cuántos dijimos? 40,000, 100,000, no sé cuántos, muy poquitos creyentes del Señor Jesucristo. Entonces debemos ser obedientes a su palabra, pero ¿saben qué? También debemos ser
humildes. Dios nos manda que seamos humildes y que dentro de esa humildad, a mí me llama mucho la atención cómo el apóstol Pablo, dentro de su exposición que hace ahorita en los 1 Corintios capítulo 3, donde dice unos son de Pablo, otros son de Apolos, al principio dijo de Cefas también. Entonces Dios nos dice que debemos ser humildes y que no debemos tener un concepto mayor del que debiéramos de ser, pues. O sea, nosotros debemos de estar conscientes de que tenemos que estar a la altura de todos. Como les decía ahorita, somos colaboradores de Dios, por lo tanto, como colaboradores, todos somos iguales, no hay jerarquías. Y a veces eso es lo que en ocasiones nos como que queremos ser más que otros, pero no. Dios debe ser el que se lleve el premio, no nosotros. Es triste ver cómo a veces decimos no porque es que me gusta más, por decir algo, un grupo de alabanza. Hermanos, el grupo de alabanza es para dirigirnos, pero la alabanza debe ser de cada quien al Señor. En forma personal, cada uno de nosotros tenemos que honrar y glorificar a Dios. No esperemos que otros lo hagan por mí. Y a veces cuando vemos, y bueno, a mí me pasa, me gusta, disfruto mucho la música. Y bueno, dices tú, es que se oye tan bonito así. Sí, se oye bonito. Pero realmente quien da la gloria a Dios es en forma personal. El músico puede estar, o los músicos pueden estar tocando maravillosamente bonito, pero si en el corazón de nosotros hay pecado, si en el corazón de nosotros hay envidias, si en el corazón de nosotros hay rencores, estorba a honrar y glorificar a Dios. Así es de que por eso es de que la humildad es necesaria, porque yo en la humildad voy a reconocer que necesito a Dios. Voy a reconocer que yo voy a ayudar en lo que Dios me diga y no en lo que yo quiera. Entonces Dios está llamándote para que le sirvas, para que le honres, para que le glorifiques. Dios quiere que busquemos honrarle. Dice acá en Gálatas 3:28 nos menciona, dice, ya no hay judío, no hay griego, todos somos iguales, ya no hay diferencia. Dios quiere que busquemos honrarlo y glorificarle, porque realmente Él es digno de toda honra, gloria y alabanza. Y debemos buscar eso, buscar glorificar a nuestro Dios. Dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Somos herederos de esa gran promesa que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios quiere que nosotros lo estemos buscando. Y luego en Efesios capítulo 4 dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe y un bautismo. Dios quiere que nosotros mantengamos esa humildad para poder buscar ser esos colaboradores que Dios nos está buscando. Y luego también otra de las cosas importantes que necesitamos es fomentar la unidad. Nosotros en casa no podemos fomentar la unidad de la iglesia. Nosotros en casa no podemos decir que hay unidad si yo me quedo allá en mi casa. En las reuniones que tenemos, si yo no participo en ellas, no puede decir que hay unidad. Ahorita nosotros tenemos 3 reuniones en los miércoles de oración y tal vez tú no puedas asistir, pero a lo mejor sí. Y entonces prefieres mejor hacer otra cosa. Bueno, vieran, en esos grupos se da una unidad maravillosa. Se integra la unidad de una manera formidable. Y Dios quiere, considéralo, hermano, considéralo,
que si queremos ser colaboradores de Dios tenemos que fomentar esa unidad y tenemos que participar en las reuniones de la iglesia para poder fomentar esa unidad. El próximo 17 de diciembre tenemos nuestra reunión de Navidad. Yo espero que estemos no solamente nosotros, sino todos los que no han venido. Que vengamos y que fomentemos esa unidad. En Hechos, capítulo 2, nos dice justamente que estaban los discípulos unánimes. Y unánimes quiere decir como uno solo, en un solo pensamiento. En 1:14 de Hechos dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Y luego en Hechos 2:1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, todos juntos, todos buscando esa unidad del Señor. Y Dios quiere que nosotros seamos de esa manera. Ahora, una cosa importante dice aquí, dice no tomando partido, o sea, no debemos tomar partido por el liderazgo de la iglesia. Realmente es notable cómo Pablo maneja esas diferencias, sobre todo considerando que Apolos dice la Biblia que era un varón elocuente. Yo supongo que como era en la época de Grecia, era donde había mucha cultura y todos esos, yo creo que debe haber sido una persona que predicaba muy bonito. Muy bonito. Yo no sé cómo predicaba Pablo, pero Apolos dice que era un varón elocuente. Tenía una excelente forma de expresar las verdades de Dios. Y aquí Pablo le está diciendo que no debemos decir ni de uno ni de otro, que debemos decir que vamos a seguir a Jesús. Ahora, Apolos no conocía bien, fíjense, no conocía bien. Si vemos ahí en Hechos 18, 24 al 28, menciona ahí que Apolos fue instruido por Priscila y Aquila, o por Aquila y Priscila. Y esa instrucción porque él era discípulo de Juan, que era, ¿se acuerdan? Los discípulos de Juan eran el bautismo para arrepentimiento. A diferencia del Señor Jesucristo, es creer en el Señor Jesucristo y será salvo. Esa es la diferencia. Entonces, aquí lo que nos está diciendo es que tenemos que cuidarnos, y en el versículo del 5 al 7 de lo que estamos viendo de 1 Corintios, dice: ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Entonces dice Pablo, no hay jactancia, no hay de qué presumir, no hay de qué estar nosotros, es que los seguidores de Apolo son más numerosos, no es que los de Pablo son más conocedores de la palabra. No hay diferencia. Todos como creyentes del Señor Jesucristo lo vamos a obedecer, a honrar y a glorificar en la medida que nosotros vamos honrando a Dios. Y vemos cómo eso que dice, realmente lo que está diciendo de alguna manera el apóstol Pablo, si nosotros vamos a Lucas capítulo 17, versículos 7 al 10, fíjense lo que dice. Y aquí, si nos subimos a la balanza, nosotros como colaboradores de Dios, sería interesante ver en dónde quedamos, porque fíjense lo que dice aquí, 17 del 7 al 10. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que yo haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Y aquí la pregunta es, ¿hemos hecho lo que el Señor nos ha mandado? ¿O somos peor que siervos inútiles? Porque si hacemos lo que Dios nos dice que hagamos, somos siervos inútiles. Y si no lo hemos hecho, pues estamos peor. Dios busca a cada uno de nosotros que nos entreguemos al Señor
y que le entreguemos todo. Porque dice, el crecimiento lo da Dios. Si nosotros vemos la parábola del sembrador, el que siembra es el que siembra la palabra. Y luego Dios es el que da el crecimiento. Es como si nosotros sembramos una semillita, así como le hacen a los niños. ¿Se acuerdan que bueno, los que tenemos hijos y los que no, porque yo no me acuerdo haberlo hecho cuando estaba en la primaria, que le ponen un frijolito, y que ponen un frijolito y que lo ponen en medio de un ¿en qué? En un algodón húmedo. ¿Y qué hacen ustedes ya después de eso? Nada, crece y se tira. Bueno, malamente. Crece. El crecimiento así lo da Dios. Pero claro, nosotros también tenemos que contribuir. Dios busca que dentro del proceso que Dios nos va a dar a hacer, que vamos a tener y que vamos a crecer, Dios quiere que nosotros sigamos a Jesús, que no nos dejemos llevar por el hombre, que sigamos a Dios. Dios quiere que estés atento a su palabra, que no importa quién sea el que esté predicando, que tú escuches la voz de Dios, la voz que Dios está hablándote a ti directamente, y hoy te está diciendo que busca colaboradores de Dios. Dios está buscando hoy quien se apunte para su servicio, para honrarle y para glorificarlo. ¿Por qué? Porque todos trabajamos juntos para la gloria de Dios, y es lo que dice en el versículo 8 y 9. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. No importa la actividad que estemos realizando para Dios, la que estemos en, uno puede ir a sembrar. A veces nosotros, lo ha dicho Javier, lo ha mencionado, dice, híjole, ¿cómo quisiera yo ver todo lo que hemos predicado en el hospital? No sabemos. Nosotros estamos sembrando. Durante este año hemos sembrado. Dios quiere que nosotros, ya sea que sembremos, que reguemos, que levantemos la cosecha, pero que seamos todos colaboradores de Dios. Y cada uno recibirá la recompensa de acuerdo a lo que haya hecho. Aquí sí quisiera que me voy a esperar Apocalipsis 22:12, que dice: cuando estemos en la presencia del Señor, va a llegar un día en que cada uno de nosotros lleguemos ante Él. Apocalipsis 22:12. Dice: he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. En mi próximo mensaje vamos a ver eso, cómo va a medir Dios lo que estamos haciendo, pero eso va a ser en el siguiente. Ya como colaboradores todos de Dios, cómo estamos trabajando para el Señor, pero eso va a ser en el siguiente. Así que todos somos colaboradores. Y luego cuando utiliza esta expresión de labranza de Dios, yo creo que muchos de nosotros no conocemos, el hermano Carlos yo creo que sí, la que es labranza de Dios. O sea, cuando alguien va a sembrar, prepara la tierra, se prepara y se arregla. Yo tampoco sé mucho, hermano, pero lo he visto, que hacen surcos, la suavizan, plantan la semillita y empieza a hacer todo eso. Dios está haciendo todo eso con nosotros. Dios nos está preparando a cada uno de nosotros para ser colaboradores de Dios, en la medida que cada uno pueda hacerlo. Es claro, la palabra de Dios dice que
Dios llamó a unos para una cosa, a otros para otra, a otros para otra. Pero a todos Dios nos ha llamado para servirle. A todos, no hay excepción. El punto está que a veces nosotros como que nos resistimos, como que queremos detenernos. Por eso es que dice, somos labranza de Dios, y luego dice, edificio de Dios. En Efesios capítulo 2, dice del 19 al 22, Efesios capítulo 2, del 19 al 22, dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Así que somos ya esa labranza, somos ese edificio de Dios, somos colaboradores de Dios, y ya debemos de estar dispuestos a hacerlo y a trabajar para el Señor. Entre otras cosas, ¿cómo podemos colaborar con el Señor? ¿Qué podemos hacer? Bueno, uno es predicando su palabra. En Romanos 10, 14 y 15 dice, mirad, cuán hermosos son los pies. Vamos a verlo. Romanos capítulo 10. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Dios nos invita a que hablemos de su amor. A veces decimos que con nuestro testimonio, pero saben, el testimonio no es suficiente. Podemos llevar una vida intachable, pero dice cualquier errorcito te lo van a hacer ver y te van a decir, esos son los cristianos. Si lo basamos en nuestro propio testimonio, difícilmente vamos a ser perfectos. No somos perfectos, por lo tanto podemos fallar. Pero si hablamos la palabra de Dios, esa no falla. La palabra de Dios es sin error. Así que debemos de hablar y predicar lo que el Señor tiene para nuestras vidas. ¿Cómo podemos servir al Señor? ¿Cómo podemos colaborar con el Señor? En Hechos capítulo 6 viene acerca de los diáconos. En aquellos días, en versículo 1, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron entre los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Dice, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Interesante. Estamos hablando de los judíos. Así que sirviendo a la iglesia y luego orando por aquellos que predican la palabra de Dios. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 15 también lo menciona. Dice, oren por mí. Necesito que oren para que yo pueda hablar de la palabra de Dios. Y hay otras formas en las cuales podemos servir y ser colaboradores de Dios. Alguien le puede decir visitar a los hermanos, visitar a los enfermos, etcétera. O sea, yo creo que hay muchas cosas. Eso nomás lo puse así como un pequeño ejemplo de cómo podemos ser colaboradores de Dios. Y aquí encontramos
diferentes ejemplos de colaboradores de Dios. De hecho, en el capítulo 16 de Romanos, ahí menciona Pablo una lista grande de personas que estuvieron ayudándole, que fueron colaboradores de él. Y así podemos encontrarnos que hay muchas personas que colaboraron al Señor. Y podemos encontrar muchos ejemplos. No los vamos a ver, pero sí es importante que nosotros busquemos honrarle y servir al Señor. Y ya para terminar, yo creo que es importante que nosotros consideremos qué está estorbando en nuestras vidas para poder ser esos colaboradores de Dios que nos está llamando. ¿Qué está haciendo que yo no pueda servirle al Señor como Él se merece? Y lo más importante, yo creo que es, si hay pecado en nuestras vidas, no podemos servir al Señor. No podemos ser colaboradores de Dios. Así que debemos de buscar, quitar, confesar. Dice, el que confiesa su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta y se alcanzará misericordia. Así que si queremos ser colaboradores de Dios, tenemos que venir a Él con un corazón limpio, con un corazón dispuesto a servirle, con un corazón humilde, con un corazón dispuesto a vivir en unidad con la iglesia, con un corazón dispuesto a esperar que otros sean, dice, como dice la Biblia, superiores a mí mismo. Tenemos que buscarlo, pero ¿saben qué? Lo más importante, dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y luego dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Si estás dormido, despierta, busca al Señor y glorifica a Dios. Gracias a Dios. Antes de orar, vamos a entonar este canto de un siervo para tu gloria. Vamos para acá.
misericordia. Gracias porque sabemos que tú viniste a pagar en esa cruz del Calvario por nuestros pecados. Gracias por esa sangre derramada en esa cruz y que fue a favor nuestra, Señor. Gracias porque sabemos que en ti hay perdón, hay redención. Y mi Dios, en esta mañana, en esta tarde, Señor, rogamos para que cada uno de nosotros podamos estar dispuestos a servirte, Señor. A ser unos colaboradores tuyos eficientes, unos colaboradores que no tengamos pretextos para buscar honrar y glorificar tu nombre, pero sobre todo, Señor, pon en nuestros corazones ese mismo deseo de servir que hubo en el Señor Jesucristo. Pon en nuestra mente esa mente de Cristo que estuvo dispuesto a darlo todo por amor a nosotros. Así que, mi Dios, te rogamos que podamos estar dispuestos, Señor, a servirte. En el nombre de mi Señor y Salvador Jesucristo te doy las gracias. Amén. A ti sea la honra por siempre, Señor. Amén.